Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto me da saludarles. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda Vite y te invito a compartir con tus contactos para que podamos llegar hasta personas que no han tenido la oportunidad de vivir la increíble experiencia de conocer el amor de Dios. Así es, queridos amigos, tú puedes elegir un nuevo comienzo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, porque esta es una de las declaraciones más famosas de la Biblia y que puede responder a tus más grandes expectativas. Dice ahí en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto que Dios declara es maravilloso. Dice que nos ama tanto que nos dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Él declara que nos ama y esto es tan importante escucharlo. Esto responde a nuestra más grande expectativa de algo que nos hemos preguntado, si nuestra vida es importante para Dios, si nuestra vida importa, si Él nos conoce, si Él puede responder a nuestra más profunda necesidad. Dios lo declara para que tú estés seguro que Él te ama y no solamente lo declara, lo dice, sino que lo ha demostrado. El amor de Dios no solamente es un amor declarativo, sino es un amor demostrado con los hechos. No hay manera posible de ver cuánto Dios nos ama que ver que Él estuvo dispuesto a amarnos tanto, dice que nos dio a su Hijo. Dice que nos dio a su Hijo hablando de un regalo, que a través de su Hijo nosotros tenemos vida eterna, porque dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Así que el propósito de este regalo que Dios nos ha dado, al hacer venir a su Hijo Jesucristo de los cielos, es que a través de Él nosotros tengamos vida eterna. Por esa razón es que el Señor vino al mundo, Él vino al mundo como sabemos y lo hemos escuchado toda nuestra vida para morir por nuestros pecados. Hemos oído que Él vino de los cielos para morir en una cruz. Y esto significa que el Señor Jesús en esa cruz llevó sobre sí mismo todo el juicio justo de Dios por causa de nuestros pecados y maldades. Es decir, que en esa cruz nosotros ya fuimos juzgados y por tanto podemos ser perdonados. Muchas personas piensan que Dios perdona porque es Dios y así dicen, bueno, Dios perdona, pero la razón por la que Dios perdona es porque Jesús ya murió en esa cruz. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, no se hubiera ofrecido como el sacrificio necesario para que nuestras maldades y pecados fueran juzgadas, no habría manera posible de perdonarnos. Así que Dios hecho justicia, nosotros ahora en esa cruz podemos entender que ya fuimos juzgados y por tanto que hemos sido perdonados. De lo que está escrito y dice sobre la importancia de ser perdonado. Dice aquí en Marcos capítulo 2 verso 1, habiendo entrado de nuevo en Capernaum, dice, varios días después se oyó que estaba en casa, está hablando de Jesús, y dice, se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro, y como no pudieron acercarse, dice, a él, como no pudieron acercarse a él, a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Verso 5 dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados
te son perdonados, o decirle, levanta tu camilla y anda, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Qué impresionante historia podemos ver aquí en la Biblia. Tú puedes considerar conmigo lo que está escrito y dice entonces que el Señor Jesús estaba en una casa exponiendo, enseñando la palabra y dice que cuatro personas en el techo de la casa subieron a un paralítico para que él pudiera bajar desde el techo, rompieron el techo porque ya no había lugar allí, estaba lleno hasta el tope, dice que ni a la puerta se podían parar, y entonces hicieron que bajara el paralítico interrumpiendo lo que Jesús estaba hablando a los que estaban ahí. Entonces el Señor Jesús interrumpe lo que estaba diciendo, podemos verlo, y esto nos habla de la atención que Él tiene para nosotros. Esto nos habla cómo Dios está atento a toda circunstancia en nuestra vida. Así es, tú puedes estar seguro que Él te ama tanto y que Él es tan bueno, Él te conoce de una manera personal. Y dice que entonces Jesús, viendo la fe de ellos, le habló al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Podemos ver la importancia de ser perdonados aquí, porque como podemos ver, lo que deseaban los amigos de este hombre paralítico era que Jesús lo sanara y hiciera un milagro. Ellos estaban convencidos de que si le presentaban a Jesús a su amigo, él lo levantaría y haría un milagro con él. Pero sorprendente, lo que el Señor le dice al paralítico no es primero que se levante o que sea sanado, sino le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que podemos ver qué importancia tiene para nosotros ser perdonado por Dios. Aquí podemos ver que la razón y la causa por la cual este hombre estaba en esa condición es porque en su vida había una situación o situaciones que lo hacían sentirse indigno del amor de Dios, sentirse pecador y por tanto pensaba que no era posible que el Señor pudiera tomar atención de él y pudiera sanarle. Así que se trataba de la fe de sus amigos. Fueron sus amigos los que creyeron que Jesús iba a responder a esta gran expectativa. Imagínense ustedes esa multitud, estaba expectante de lo que el Señor estaba diciendo y de lo que iba a hacer, y de pronto se abre en el techo, abren el techo y hacen bajar a un paralítico. Qué impresionante. Pero los amigos también tenían expectativa y tenían expectativa de que si Jesús veía a su amigo, él seguramente iba a tomar atención de él. Así que podemos ver que para que el milagro sucediera, lo que el Señor Jesús hizo primero, resolver el conflicto espiritual y la conciencia de culpa, de indignidad que sentía este hombre paralítico. Nosotros decimos año nuevo, vida nueva, pero en base a esto podemos decir conciencia nueva, vida nueva. Así es que tú puedes elegir un nuevo comienzo, como ocurrió con este hombre. Su vida comenzó a partir de este milagro del Señor Jesús. El Señor Jesús se manifestó a su vida, dio respuesta a su más grande necesidad y finalmente este hombre recibió un milagro. Pero quiero que veas cómo sucedió esto. Es interesante observar cómo se manifiesta el poder de Dios. Y para que se manifieste era necesario que la presencia de Jesús estuviera ahí. Era necesario llegar hasta Jesús. Y esto nos habla de la importancia de tener acceso a la presencia de Dios. Por eso quiero invitarte que te unas a nosotros este próximo domingo y vengas a nuestra iglesia Eleva, donde tú vas a encontrar una increíble experiencia, vas a vivir una increíble experiencia donde tú vas a sentir la presencia de Dios, que es tan verdadera, que tú vas a sentir su presencia y su poder en tu vida. Así de la misma manera, este hombre tenía que llegar hasta Jesús para que el poder de Dios se pudiera manifestar. Pero no solamente eso, sino que, como podemos ver, el Señor Jesús quitó la barrera que los separaba. Esa es la manera en que tú puedes elegir un nuevo comienzo. Elige un nuevo comienzo
Y elige la manera en que tú vas a vivir este año, tu vida, hasta dónde tú vas a llegar en este año, porque de acuerdo a lo que nosotros esperamos, eso es lo que vamos a vivir. Lo que tú crees es lo que tú crees que va a suceder, eso es lo que tú vas a vivir. Eso, a eso se refiere tener una expectativa, que nosotros vamos a recibir solamente aquello que esperamos. Así que es tan importante lo que nosotros esperamos. Hay un principio poderoso y es quien tú eres determina hasta dónde vas a llegar en la vida. Lo que vas a alcanzar está de acuerdo a quien tú eres, pero quien tú eres está determinado por quien tú crees que tú eres. Por esa razón el Señor Jesús le dio un nuevo comienzo a este hombre y respondiendo a sus más profundos anhelos, a su más profunda expectativa, yo creo que ese paralítico decía, quizás el Señor tenga misericordia, quizás Él tenga compasión de mí y me sane, pero fue sorprendente y maravilloso lo que él escuchó. Hijo, le dijo. El Señor Jesús le dijo, hijo, lo cual quiere decir que siendo este hombre judío y perteneciendo a la nación de Israel, esto le resonó profundamente. Que Jesús le dijera hijo, le daba a entender que él estaba siendo amado y que él era amado a pesar de lo que había hecho, de lo que había hecho y que lo hacía sentirse indigno, culpable, avergonzado. Él en verdad sufría por tener una conciencia que levantaba una barrera con Dios. Él necesitaba reconciliarse con Dios. Y por esa razón, para que el milagro ocurriera, era necesario quitar la barrera que separaba. Así que cuando el Señor Jesús declara que sus pecados le son perdonados, lo que el Señor Jesús está haciendo es reconciliar a este hombre con Dios. Jesús vino, dice la palabra, como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tomó forma de hombre para ser nuestro mediador, el que está delante de Dios a favor nuestro. Ese es un mediador, el que está en medio de dos para reconciliar dos partes que están enemistadas. Por eso este hombre, para poder ser sanado, primero necesitaba que su conciencia fuera sanada, que estuviera libre de toda condenación, que dejara de sufrir por causa de una conciencia culpable que lo acusaba y lo hacía sentirse indigno y lejos de Dios. Así que este hombre entra en una nueva identidad. Cuando el Señor Jesús le dice hijo, está restaurando su identidad, quizás por la religiosidad y la dureza de la religión en que vivían los judíos. Este hombre pensaba que en verdad estaba desechado y no era digno de ser un hijo de Dios, un hijo más bien de Israel. Pero el Señor Jesús aquí le asegura y lo afirma en el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Esto fue lo que transformó mi vida hace casi 40 años, queridos amigos. El día que yo por primera vez escuché este mensaje y lo entendí, aunque siendo niño y joven lo había escuchado toda mi vida, que Jesús había muerto por mis pecados. Sin embargo, cuando esto lo entendí, cuando escuché esta gran noticia, y esta es la gran noticia que tengo para ti, que Dios te ama y Él te ha perdonado por causa del sacrificio de Jesús, fue entonces que me quebranté. Recuerdo que lloré por horas en el lugar donde yo estaba, en esa iglesia donde había sido invitado, porque sentí el amor de Dios como me quebrantaba. Y yo no podía creer que Dios me amara a pesar de todo lo que yo había sido, a pesar de que yo era ateo, de que yo rechazaba a Dios y aún me burlaba de la gente religiosa. Así es que este hombre entró en una nueva identidad cuando su conciencia fue sanada. Cuando su conciencia fue sanada. Por esa razón tú y yo necesitamos conocer a Jesús. Juan 17:3 dice ahí en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús declara, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que nos está diciendo que la vida eterna consiste en que cuando la recibimos es porque hemos conocido quién verdaderamente es Jesús y por qué razón vino a morir en esa cruz, y que el resultado de su sacrificio, su muerte y su resurrección fue que ahora nosotros tengamos vida eterna. Entonces dice, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que el Señor Jesús declaró que él había sido enviado como el Mesías prometido a Israel, como el Cristo, el ungido de Dios, un rey prometido para salvarlos y para liberarlos de su situación. Así que podemos ver aquí entonces cómo el Señor Jesús de esta manera hizo un milagro y nos está diciendo algo también sorprendente aquí. Nos está diciendo que
él se dio cuenta, percibió de una manera sobrenatural lo que los líderes religiosos que estaban ahí estaban pensando acerca de esto. Y como vemos, menospreciaron a Jesús. Ellos dijeron, ¿cómo este se atreve a perdonar pecados? ¿Quién es este? Usaron la expresión este de una manera despectiva porque ellos rechazaban a Jesús como el Mesías que estaban esperando. Ellos creían, tenían una expectativa equivocada acerca de la identidad del Mesías, de este Cristo, de este Rey prometido. Tenían una expectativa equivocada, no habían entendido bien lo que estaba escrito desde los antiguos escritos del Antiguo Testamento que anunciaban. Hay más de 500 profecías acerca de la identidad de Jesús que él cumplió durante su ministerio y tú lo puedes ver al leer los evangelios. Pero ellos tenían una expectativa equivocada y dice que pensaban dentro de sí mismos. Y Jesús denunció cómo él sabía lo que estaban pensando de él cuando les dijo, ¿por qué piensan estas cosas? ¿Por qué piensan esto dentro de sí mismos? Y esto habla de nuestra conciencia. Estos hombres tenían una conciencia religiosa que juzgaba con dureza a los demás, pero ellos se hacían justos. Así que el Señor Jesús aquí está mostrándoles que la necesidad de renovar su mente y de, por tanto, de resolver el conflicto que ellos tenían con Dios, porque pensaban que ese conflicto ellos ya lo habían resuelto, porque pensaban que por ser religiosos estaban bien con Dios y en realidad lo que pensaban en sus corazones estaba totalmente equivocado. Así que Jesús les demuestra no solo que su justicia no es suficiente para ser aprobados con Dios, porque cada uno de nosotros tiene su propia justicia y siempre se justifica uno a sí mismo comparándose con otros y diciendo yo soy bueno porque no soy como los otros, lo malo que otros son, o no he hecho cosas que otros han hecho. Pero la verdad es que finalmente dice la Biblia que nadie es justo, que todos hemos fallado en algún momento de nuestra vida y esto hace que nosotros seamos pecadores. Así que por esa razón el Señor dice, ¿qué será más fácil decir a este paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. El Señor Jesús está diciendo que resulta fácil perdonar pecados cuando él ha venido para morir en esa cruz y llevar sobre sí mismo el juicio y, como hemos oído, el castigo de Dios por causa de nuestros pecados. Así que el Señor Jesús está aquí diciendo, es fácil porque es Dios quien lo hace posible, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que le dice, o decirle al paralítico, levanta, toma tu camilla y anda. Y entonces el Señor Jesús dice que de la manera en que los pecados son perdonados, de esa misma manera somos sanados y ocurren los milagros. Es decir, que una vez que la justicia de Dios se establece, nosotros tenemos acceso para recibir todo el bien que Dios tiene para nosotros. El problema es que el hombre estaba separado de Dios por causa de su pecado y su maldad y por tanto estaba desconectado, pero a través del sacrificio de Jesús somos reconciliados y de la misma manera que hemos sido perdonados por su sacrificio en esa cruz, de la misma manera somos sanados y Él hace que tengamos un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva identidad de hijos amados y herederos, que somos amados por Dios, que somos amados por Dios y que entonces ahora podemos disfrutar de todo el bien que Dios tiene para nosotros. Quiero también compartirte finalmente lo que nos dice la Escritura en esta parte de nuestra transmisión. Me gustaría que leyeras y me acompañes en tu Biblia en Salmos 32:1 y veas la importancia y lo poderoso que es ser perdonados de nuestros pecados. Salmos 32. Dice lo siguiente, y yo te voy a invitar para que tú conmigo esta noche, te invito, querido amigo, queridos amigos, para que tú abras tu corazón y tomes esta oportunidad que tienes al escuchar este poderoso mensaje, esta buena noticia que tengo para ti, y tú abras tu corazón y puedas recibir este regalo que Dios te ofrece para que tú puedas elegir un nuevo comienzo en tu vida. Creo que el más grande anhelo de nuestro corazón es un nuevo comienzo. ¿Cómo será posible comenzar de nuevo mi vida? ¿Cómo puedo dejar atrás tantas cosas que me han hecho sentirme tan mal, que me descalifican y comenzar de nuevo? Es ahora con Dios.
Dice Salmos 32:1, cuán bienaventurado, dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado, qué afortunado es el hombre, qué bendición tan grande es lo que nos está diciendo con esta expresión bienaventurado. Aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Aquí podemos ver cómo nuestra conciencia culpable, nuestra conciencia que nos hace sentir indignos, nos hace sufrir. Nosotros sufrimos por causa de nuestros errores pasados, por causa de lo que hemos hecho y que sabemos que estuvo mal y que también lastimó a otros. Así que dice, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Así es, querido amigo. Así que yo quiero invitarte para que tú reconozcas esto, tomes esta oportunidad y de la misma manera como dice ahí, manifiestes tu culpa delante del Señor. Ahí donde tú estás, le puedes confesar ahora, en este momento en que vamos a orar por ti, le puedes confesar al Señor lo que te avergüenza, lo que te hace sentir tan indigno y tan culpable, porque hoy, en este día, es el momento de reconciliarse con Dios. Es el momento de tener un nuevo comienzo, teniendo paz con Dios y no enemistad. Ya no tienes que vivir más lejos de Dios, ya no tienes que vivir sintiéndote indigno y culpable y por tanto ajeno a todo el bien que Dios tiene para ti. Así que quiero invitarte para que ores conmigo en este momento. Sígueme por favor y di esto conmigo. En este momento, en el nombre de Jesús, vengo a ti Dios, aceptando todo lo que dice y está escrito tu palabra en la Biblia. Vengo en este momento, Señor, reconociendo cuánto tú me amas y que me he sentido culpable, reconozco que me he sentido indigno y reconozco que me he sentido avergonzado por las cosas que he hecho también mal en mi vida. Así que en este momento, Señor, yo te pido que me perdones. Te manifiesto mi pecado para que tú perdones mi culpa. Y te pido en el nombre de Jesús que me perdones, Señor, y que en este momento vengas a mi vida y a mi corazón. Te pido que me des un nuevo comienzo, como tú lo dices en tu palabra, Señor, que tú me des un nuevo comienzo, porque yo deseo comenzar mi vida contigo. Quiero orar por ti en este momento, así te invito a que cierres tus ojos. Señor bendito Padre, gracias porque tu amor está siendo derramado en este momento y tú nos estás abrazando. Podemos sentir tu presencia. Y podemos sentir como tú nos has perdonado por causa de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús, por venir de los cielos a morir en esa cruz de una manera horrible y espantosa. Lo hiciste por amor a nosotros para darnos vida. Así es, Padre, gracias porque ahora tú estás dándonos un nuevo comienzo con una conciencia, Señor, libre de culpa, libre de acusación, una conciencia, Señor, que ahora nos da una nueva identidad de hijos amados y herederos, una conciencia que nos hace sentirnos dignos de tu amor y de recibir de todo el bien que tú tienes para nosotros. Así que en el nombre de Jesús yo declaro el poder sobrenatural de Dios dando respuesta a tu más profunda necesidad. En medio de cualquier circunstancia que tú estás, yo declaro el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro el nombre poderoso de Cristo Jesús, ahora su poder, haciendo sanidades, milagros y manifestándose en tu vida en este momento. Bendecimos tu casa, bendecimos tu familia, declaramos la paz de Dios y declaramos que en este año el Señor te estará llevando a vivir en la vida nueva y abundante, en la abundancia de la nueva vida, para que tú disfrutes de todo el bien de Dios. Gracias, bendito Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero invitarte entonces, queridos amigos, para que tú tomes nuestro curso online, Vive sin Límites, inicia tu camino siguiendo a Jesús. Sigue a Jesús porque Él te está llamando a que tú le conozcas y ahora disfrutes de una nueva vida. A través de este curso online tú vas a encontrar al entrar en este link o en este QR, vas a entrar a una plataforma donde tenemos 3 sesiones
en cada una de las cuales tú puedes recibir un video estudio donde te vamos a enseñar, en base a lo que está escrito en la Biblia, cómo tú puedes comenzar a disfrutar de una nueva relación personal con Dios, cómo tú puedes vivir en el amor de Dios y vivir en esta nueva identidad de hijo amado y heredero de Dios. Y después vamos a ver el tema en este curso, Pasos en una nueva dirección, donde tú vas a entender de qué manera vas a comenzar a dar pasos en una nueva dirección